Bienvenidos a tu canal Mundo al Día, tu fuente diaria de noticias e información actualizada sobre los eventos más relevantes de El Salvador y el mundo. En este canal te mantendremos informado desde las decisiones de nuestro presidente Nayib Bukele hasta los cambios que impactan el mundo. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y sé parte de nuestra comunidad. Ahora empecemos. De arte, por supuesto que agradecerle a quienes nos están viendo, ya están empezando a participar. Aquí hay un comentario de la gente a quien le... Amigos, iniciamos el video del día de hoy. Mencionarles que le den me gusta a este video, no olviden comentar y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan más de este tipo de contenido, en el cual pues vemos las noticias más recientes y reaccionamos a ellas, ¿no? Y damos nuestro punto de vista, qué nos parece al respecto. No olviden suscribirse si es que les gusta este tipo de contenido, y dicho sea de paso, eso me ayudaría muchísimo y me motivaría a seguir haciendo muchos más videos de este tipo. Y ahora sí continuamos, amigos. Consulté o le pedí que participara y te hicieran preguntas, que se insiste mucho en qué pasó el 10 de enero o por qué no pasó lo que se había prometido iba a suceder. Ya voy con esta pregunta, pero voy a darle paso a Luis González. Dice, ay, me la quitaste, bro. ¿Cómo afrontar la reforma constitucional siendo que aprobada como será limita aún más los derechos generales y difusos de los venezolanos quienes estamos en Venezuela? Esto es súper interesante porque hay quienes han dicho, ya Maduro anunció lo que va a ocurrir, que es que va a venir un gobierno, un sistema comunal. Entonces, ¿cómo lo ves tú, el peligro de esta reforma constitucional? Fíjate, la pregunta, volviendo al planteamiento de Luis, es, ¿cómo estará el régimen? Que a pesar de que hicieron lo que hicieron, el 28 de julio, pretenden tratar de eliminar la Constitución que ellos mismos produjeron, porque eso, lo que ellos están planteando es eliminar cualquier vestigio de institucionalidad en el texto constitucional, porque en la práctica ya no existe. Eso se acabó el 29 de julio y hay que entender esto. O sea, nosotros fuimos el 28 de julio no chupándonos el dedo. Nadie pensaba que el CNE justo iba a contar los votos. Si hubiéramos pensado eso, hubiéramos hecho las primarias con el CNE. Por eso nos negamos a que el CNE metiera un dedo en las primarias, porque sabíamos que eso teníamos que organizar nosotros, contarlo nosotros y lograr la fuerza nosotros. Y ahí le desbaratamos su primer juego y no nos vieron venir. Cuando fuimos el 28 de julio, sabíamos lo que ellos estaban montando. Y si hubiéramos creído que ahí había algún vestigio de institucionalidad, lo que yo digo, no hubiéramos hecho 600K, sino 60K. Pero sabíamos que ahí había que montar una legión ciudadana porque estábamos combatiendo todo un sistema, irrumpiendo contra un sistema, y derrotamos al sistema cuando le restregamos las actas. Pero ese día, cuando el mundo entero vio las actas, los militares vieron las actas, los ciudadanos de todos los rincones del mundo y por supuesto los venezolanos, conocimos y comprobamos los resultados, ese día el régimen dijo, no más, ni una elección más. Ese día lo dijeron, cuando decidieron irse contra todo el sistema con su aparato de represión desatado. Entonces, aquí hay que entender que la reforma, o esta supuesta reforma constitucional, habrá que ver qué inventan, pero eso es contra ellos mismos. Bueno, de hecho el Partido Socialista Unido de Venezuela ya no entra en primarias. Diosdado les dijo, aquí quienes tienen derecho a ser candidatos son solo los leales o los fieles al proceso. Ya él mismo anunció que no va a haber primarias allí. Ya un momentico, candidatos cuando sean elecciones. Aquí no hay elecciones, aquí no hay candidatos. Además, aquí hay una asignación a dedo. Exacto. Ellos dicen quiénes son los que pueden inscribirse como si fueran candidatos. Ellos dicen quiénes son los que ganan o no ganan. Lo que pasó el 28 de julio, donde una elección nacional los barrimos 70-30, tú me vas a decir que ellos van a estar pendientes de contar votos o publicar. Ellos deciden. Pero además, ¿qué es lo que están eligiendo? Eligiendo rehenes. ¿Dónde están hoy los alcaldes? Presos, perseguidos, fuera del país. El que no baja la cabeza y hace exactamente lo que le ordena el régimen, simplemente tiene que largarse a esconderse o a preso. Entonces tú me dirás, ¿quién puede llamar esto candidatos a elecciones? No lo es, pero la gente lo sabe. Ahora, más allá de que es una
Amigos, recordando lo que es las elecciones del 28 de julio, ¿no? Y recordando porque se aproximan próximas elecciones en Venezuela, pues me parece una total falta de respeto hacia el pueblo, ¿no? Ya no hablo solamente de que es un tirano y cualquier otro adjetivo que se le da para Maduro, sino ya voy hacia el pueblo venezolano, ¿no? Que es una falta de respeto total la que está haciendo Maduro y que ya sabemos que es una persona que no respeta, ¿no? Pero aún así mencionarlo, ¿no? El hecho de que es una falta de respeto gravísimo, el hecho de que no haya respetado unas elecciones democráticas, que ya todo el mundo lo sabe, pero sin embargo ahora quiere lanzar unas nuevas elecciones para alcalde como si no hubiera pasado nada. Y eso me parece una total ofensa, ¿no? Yo, en todos los videos que hemos estado hablando de este tema, siempre lo menciono, ¿no? ¿Dónde están las organizaciones internacionales que deberían estar anunciando frente a esto que está sucediendo? Sin embargo, no vemos acción de esa parte. Por lo menos no acción que sea pública. No sabemos si habrá acción por lo bajo, como se diría. Y pues una total falta de respeto lo que está haciendo Maduro al respecto, y una total falta hacia la democracia que todos los países queremos, porque representa nuestra libertad, porque nos da nuestra libertad, y no está siendo respetada. Y pues, como mencioné, ¿no? Los organismos internacionales no están haciendo nada al respecto por un poco más y ya no les va a importar que los países sigan la democracia. Parece que simplemente les importara cuando va a haber algún problema para ellos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de El Salvador, vimos que cuando el presidente Bukele quería desaparecer a todas las maras, las pandillas, saltaban las organizaciones que está vulnerando derechos y miles de cosas. Y ahora cuando se vulneran los derechos de verdad, no vemos nada. Y eso me parece también una total falta de respeto. No soy un experto en el tema, claro que no, pero simplemente digo lo que estoy viendo, ¿no? Que pues no están haciendo su trabajo. Farsa. Más allá que es una manipulación del régimen, aquí lo más importante y que todos nos tenemos que preguntar todos los días es, cada vez que vayamos a hacer algo, ¿eso ayuda o perjudica a hacer valer el mandato del 28 de julio? Ok, pero te paro allí Y para esa que me es la expliques pregunta. esto, porque la gente se puede hacer una pregunta tan simple y básica como esta. ¿Por qué votamos el 28 y no votamos en mayo? Sé que es muy abierta, pero... No, yo lo acabo de contestar. El 28 de julio fue una rebeldía ciudadana donde los sorprendimos, les pasamos por encima y les demostramos la victoria enorme del país. Uh-huh. Ese día el régimen dijo, hasta aquí, Eso. ni una más. Y el mundo también, y los venezolanos también. Pero es que hay una... Comenzamos con nuestro segmento de entrevistas y los pongo a ustedes en contexto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple justamente hoy un mes en la Casa Blanca. Mediante órdenes presidenciales ha removido las alianzas y ha utilizado los aranceles como herramienta de presión para obtener concesiones, según explican los analistas. Economía e inmigración son temas prioritarios. El medio CBS News el día de ayer adelantó que la administración de Trump ha decretado una pausa en todas las solicitudes de inmigración presentadas por migrantes de América Latina y de Ucrania, permitidos además en Estados Unidos bajo ciertos programas de la era Biden. Hoy está con nosotros para aclarar todas las dudas y sobre todo cómo afectaría esta pausa el abogado de inmigración. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación otra vez. Siempre es un placer estar con ustedes, Marjorie. El placer es nuestro. Christopher, ha generado mucha angustia esta decisión, esta pausa, y quisiera que habláramos un poco acerca de antecedentes. En algún otro momento se había hecho algo similar y se dice que la pausa es para hacer una revisión adicional. ¿Está justificada esta revisión?
Bueno, está por verse, Marjorie, si está justificado o no, y créeme que van a haber demandas sobre eso también. Nosotros tenemos una sociedad con mucha costumbre con el litigio aquí, entonces va a haber litigio con este tema también. Para resumir un poco para nuestra audiencia, no hemos visto aún el mismo memorándum, el famoso memorándum que ha sido reportado aquí. Pero lo que hemos visto es un reportaje de un señor que se llama Camilo Montoya Galvez, que es un reportero bien conocido del canal de noticias CBS News en Estados Unidos. Un canal que debo decir que tiene cierta credibilidad, así que no tenemos hasta el momento razón ninguna para dudar de las noticias que han sido reportadas. Pero este reportero básicamente obtuvo una copia de un memorándum interno de la agencia migratoria en Estados Unidos, que se llama UCIS por sus siglas en inglés. El memorándum tenía fecha del 14 de febrero y fue ayer mismo que él dio un reporte en el canal de CBS en los Estados Unidos, básicamente explicando el contenido de este memorándum. Mi impresión, Marjorie, es que el documento que tengo enfrente ahora, como para resumirlo para nuestro público, mi impresión es que el documento, el memorándum, fue filtrado a este reportero en CBS News por alguien seguramente de confianza dentro de UCIS, con la condición de que no publicara ni el mismo documento ni el nombre de su fuente dentro de UCIS. Por eso hasta anoche, cuando yo lo buscaba, no existía ninguna copia del documento en el internet. Según el reportaje de CBS News, el memorándum básicamente instruye a la agencia de UCIS de pausar todo trámite migratorio, ya sea TPS, asilo, residencia permanente, etcétera, para gente que entró al país de Estados Unidos durante la administración del expresidente Biden a través del programa para la comunidad venezolana. Esto se refiere al programa de parol humanitario, también conocido como CHNB por sus siglas de los países que incluye Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Con este programa, ciudadanos de estos 4 países tuvieron la oportunidad de viajar en avión con permiso legal de entrada a los Estados Unidos por un plazo de 2 años y recibiría el estatus legal temporal de parol. Esto era para disuadir básicamente a la gente de cruzar la frontera, obviamente una experiencia muy desagradable y peligrosa. Ya estando en los Estados Unidos por un tiempo de 2 años, la intención de la administración de Biden era que esta gente pudiera buscar la manera de aplicar para otro recurso migratorio de largo plazo o si no regresar a su país. El problema que surgió fue que en agosto de 2024, UCIS encontró que habían incidentes de fraude en este programa. Por ejemplo, habían patrocinadores en serie, como han llamado, de americanos que al pesar del requisito de patrocinar a una persona o un grupo pequeño de personas que eran miembros de la misma familia nuclear, habían patrocinado a cientos y hasta miles de personas en algunos casos, o si no, sus nombres habían sido utilizados sin su consentimiento, o el patrocinador ni existía o había fallecido. Entonces, dentro del contexto político migratorio en el país en este momento, la administración de Trump también está utilizando esto para argumentar que hay que revisar y examinar primero que ninguno de estas personas que entraron con este programa
para asegurar que ninguno de estas personas que entraron con el programa represente para el país una circunstancia de fraude, ni también representa un peligro público, ni tampoco que represente una amenaza a lo que es la seguridad nacional del país. Bueno, después de revisar y examinar toda esta gente, la pausa que supuestamente está en marcha ya podría ser levantada, pero sería hasta futuro aviso pendiente una revisión comprensiva de todas estas personas que entraron al país con estos programas. Sí. Les recuerdo a todos que no hemos visto este famoso memorándum todavía, pero seguramente saldrá a la luz pronto. Por el momento solo podemos basarnos en el contenido del reportaje de CBS News. Sí, justo. Ahora quisiera profundizar un poco más sobre los motivos de por qué se pone en pausa este beneficio migratorio temporal. Porque no se supone que cuando las personas aplicaron y recibieron el beneficio, sacando los casos de fraude que han sido registrados, no se supone que las personas pasaron por un proceso donde se verifican sus antecedentes penales o criminales y se comprobó que no representaban una amenaza para este país. Precisamente, se supone que eso ya pasó, que ya hicieron la verificación, pero hasta la misma administración de Biden tuvo que reconocer que hubo un fallo en ese sistema de revisión y que habían entrado algunos y habían existido ciertos casos que sí demostraron fraude. Entonces, en algunos casos, esas aplicaciones han sido rechazadas y hasta revocadas si se les otorgó parola a esa gente, pero la postura de la administración de Trump en casi todo sentido es que la ex administración de Biden no hizo lo suficiente en cuanto a revisar esos casos, en cuanto a investigar a esa gente, y existen elementos peligrosos dentro del país debido a la negligencia de ellos. Eso es la postura de la administración de Trump, ¿no? Entonces, supuestamente lo que ellos necesitan hacer ahora es pausar todo el programa, todas las nuevas aplicaciones, porque están claros de que muchas de estas personas quieren ajustarse a otro estatus más beneficioso y de largo plazo, la gente que tiene el estatus de parola humanitario, y ellos quieren impedir eso para todos esos casos donde sí, en su opinión de ellos, representa esa persona una posible amenaza a la seguridad nacional o un peligro público para el país, o hay alguna instancia de fraude. Entonces, otra vez, el consejo, la invitación para todos es que busquen ayuda, porque no es momento de estar inventando con estos procesos o intentando hacerlo sin precisión. Sabemos que, sé que mencionamos el Instagram donde nos pueden encontrar, también nos pueden escribir por WhatsApp al 786-771-7353. Ahora, también hay otra noticia que está en el tapete y que ha generado también preocupación, y es que el gobierno dice cortó la ayuda legal a niños migrantes no acompañados. ¿Cómo repercute esta medida a la población más vulnerable? Sí, esto realmente es lamentable, Marjorie, porque esto fue un programa en que había apoyo económico para dar representación a niños que fueron, o sea, menores de edad, vamos a estar claros, que fueron literalmente abandonados en muchos casos dentro de nuestro país. O sea que por la situación que fuera, en muchos casos fue por peligro en su propio país, por persecución, y sus padres o sus guardianes habían mandado a estos niños menores de edad con otras personas y en algunos casos hasta solitos
a cruzar la frontera y lo han básicamente abandonado aquí en el país sin ningún padre, sin ningún adulto que le cuide. Entonces estos niños se encuentran básicamente sin nadie que le ve por ellos. Entonces ellos anteriormente tenían la representación legal por abogados que estaban defendiendo sus intereses y ahora ese apoyo financiero para pagar a los abogados y para contratarlos ha sido cortado. Entonces ahora mismo muchísimos niños se encuentran en una situación sumamente peligrosa sin representación legal. Imagínense, o sea, en un sistema sumamente complicado hasta para un adulto que tenga los recursos para pagar a su abogado. Estos niños no tienen esos recursos, tampoco tienen la edad suficiente como para comprender la situación que están pasando, el sistema que les enfrenta, ¿no? Franklin Camargo, él es analista político republicano. El tema de las deportaciones, ¿no? Como siempre, un tema bastante complicado y triste, ¿no? Escuchamos casos ahorita de estos niños que pues prácticamente han sido abandonados por sus padres, ¿no? Dentro del país, y que no saben qué prácticamente va a suceder con ellos, ¿no? Porque van a ser devueltos serían deportados, pero no se sabe a dónde irían en todo caso, si es que no hay registro de sus padres, porque los han hecho cruzar por la frontera, y a través de la frontera es pues una entrada ilegal, y ese tipo de entrada ilegal es un poco no, es muy no hay forma de saber quiénes son, ¿no? Porque están andando de manera ilegal, no hay forma de saber quiénes son sus padres, entonces son cosas completamente complicadas. Creo que lo mejor que podría hacer sería mandarlo a un orfanato de ahí, ¿no? Del mismo país, acogerlos. Sin embargo, pues lo más probable es que los vayan a deportar y mandar a orfanatos ahí al país al que pertenecen. Sería una situación muy dura, ¿no? Porque ellos ya se han establecido prácticamente ya en el país estadounidense. Algo muy duro, de verdad. Y bueno, amigos, una recomendación sería la de que mencionan todos los abogados, la de conseguir un poco de ayuda pues de parte de un profesional, ¿no? De parte de un abogado que esté al pendiente de las deportaciones. Son los abogados expertos en inmigraciones. Entonces yo creo que esa sería su mejor opción, el consultar con los abogados para hallar la forma de mantenerse en el país. Ya yo muchas veces diciéndolo, si es que ven estos videos, si están en Estados Unidos y necesitan algún tipo de ayuda, les recomiendo que vayan a un abogado. Es la mejor opción que pueden tener, sinceramente, es lo mejor que pueden hacer. Ahora, amigos, continuemos. Y ha visto de cerca lo que ha sido el estremecimiento de los cimientos de la política convencional, tradicional, ante la llegada de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha alertado diversas aristas, ha alertado la migración irregular, ha alertado sobre la burocracia y ha alertado sobre la geopolítica. Se le critica el poco impacto que ha tenido en la economía. Es muy pronto para obtener algún beneficio. ¿Qué pasa por las críticas que está recibiendo en estos momentos el presidente Trump? Bienvenido, Franklin. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que bien lo resumías tú, como Donald Trump, si algo se le puede catalogar en estas 4 semanas, pueda gustarte o no, es que está generando cambios significativos en la mayoría de las áreas. Hablamos a nivel del tamaño de la burocracia del Estado, la geopolítica, especialmente con el conflicto en el este de Europa, pero no olvidemos al Medio Oriente. Vamos a hablar incluso de algunos temas sociales, como prohibir la participación de hombres biológicos en los deportes femeninos, en los deportes de las mujeres. Sin embargo, y yo creo que tú lo sintetizabas muy bien, una de las principales razones por la cual Donald Trump gana es por la economía.
Se le veía como una figura que puede garantizar mayor bienestar económico para los estadounidenses. Así lo muestran las encuestas. De hecho, entre los votantes que apoyaron a Donald Trump, la economía y la inmigración lideraban como los dos principales puntos. Es 4 semanas, poco tiempo para juzgar a un presidente en cuanto a los cambios económicos. Yo creo que sí, los tiempos económicos no son tan rápidos como los políticos. Sin embargo, Donald Trump tendrá sin ningún tipo de duda que generar cambios en ello. ¿Cómo? Facilitando o permitiendo que los estadounidenses sientan un incremento en el poder adquisitivo. Porque esto sí ha impactado directamente de manera inmediata. Hemos visto incluso, no había terminado de juramentarse Donald Trump como presidente y ya había órdenes en la frontera entre Estados Unidos y México de no permitir el ingreso de manera irregular de ningún ciudadano procedente de otro país que no tuviera sus papeles en orden. Esto genera una constante queja por parte de activistas a favor de las libertades civiles e indican que la Casa Blanca está a favor de la inmigración. ¿Es esto cierto? Yo creo que hay que saber distinguir y también contextualizar el momento. Los estadounidenses eligen a Donald Trump y entre ellos, por cierto, un número histórico de hispanos del que se tenga registro, boca de urnas. Ningún republicano ha conseguido el apoyo que consiguió Donald Trump en cuanto a nuestra comunidad, los hispanos, los latinos. Hablamos de ganar condados como Stark County en Texas, que son 97% hispanos. Es un condado que está en una zona fronteriza y que por más de 130 años se había votado demócrata. Los americanos, entre ellos, vuelvo y repito, los hispanos, le dan la presidencia a Donald Trump para que ponga orden en cuanto a seguridad fronteriza se refiere. Lo que vimos en los últimos 4 años, más de 10 millones de encuentros de personas intentando ingresar, el colapso de algunos sectores de algunas ciudades como Nueva York, el ingreso de bandas criminales como el Tren de Aragua, que no representan ni de cerca a la mayoría de los estadounidenses, y esto hay que repetirlo a pesar de que algunas personas de su administración quieran decir lo contrario, y yo como republicano lo critico, pero lo que sucedió en los últimos 4 años es inadmisible y los americanos le dieron un voto de confianza a Donald Trump para que ponga orden, para que cierre la frontera, para que deporte inmigrantes indocumentados. Y es por eso que allí yo sí le hago una crítica a la administración de Donald Trump. No tiene por qué enfocarse en los que tienen un ingreso legal, como las personas que recibieron un parol o incluso la mayoría de los que tienen TPS, ingreso legal. No hay por qué deportar a los que no han cometido crímenes. La deportación es complicada, necesita una orden de un juez, requiere de un debido proceso, tiene sus costos económicos incluso. Por eso que vemos que en los números más optimistas de la administración, realmente esa deportación masiva en 4 años quedará en deportar quizá 3, 4 millones de indocumentados y hay más de 10 millones en el país. Siendo esto así, hay que enfocarse en aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional, como lo han dicho, pero tienen que aplicarlo realmente a aquellos que hoy sean prioridad. Fíjate que en función de esto, sobre la amenaza en contra de la seguridad nacional, el Departamento de Estado ha hecho ya oficial lo que ya Donald Trump había anunciado, y es el determinar que organizaciones criminales narcotraficantes como los carteles, estamos hablando que estas son bandas también vinculadas al tráfico humano, estamos hablando del Tren de Aragua también, terriblemente conocida, y lamentablemente vinculada al gentilicio venezolano, no quiero decir a la mayoría de los venezolanos, y también la Mara Salvatrucha. Estos esfuerzos están en función de depurar de verdad lo que es la inseguridad, es decir, esta piedra en el zapato de la que muchos se quejan sobre la presencia de personas irregulares, que pueden estar incluso acá en el sur del estado de Florida. Lo hemos visto a lo mejor porque hay una investigación en desarrollo por parte del Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade, donde un exoficial venezolano fue asesinado en noviembre de 2023 por parte de un elemento presuntamente vinculado al Tren de Aragua. Sí, esto es sumamente importante y tiene un peso significativo. No queda únicamente en las palabras. Muchos se estarán preguntando, bueno, y básicamente qué diferencia hay en que una organización, o sea, una banda criminal,
y a que sea una organización terrorista por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Bueno, tiene una diferencia gigantesca en cuanto a la investigación, la destinación de recursos, la colaboración entre las fuerzas de orden y los determinados componentes de seguridad. Incluso hoy Elon Musk lo tuiteaba, y no quiero decir qué es lo que va a hacer la administración de Donald Trump, yo no quiero vender humo de ninguna forma o manera, como quizá algunos quisieran, sería mi deseo y no lo voy a esconder, pero Elon Musk ha dicho, bueno, esto permitiría, por ejemplo, el uso de drones, el uso de drones. Sí, bajo las leyes estadounidenses, casi cualquier mecanismo para frenar, para neutralizar a un organismo terrorista, una organización terrorista, está permitido. Entre ellos hay varios de México, ahí está el cartel de Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, está la Mara Salvatrucha de El Salvador, está el Tren de Aragua de Venezuela. Así que básicamente todo está permitido para neutralizar a una organización terrorista. Aquí mi mensaje a la administración Trump, que lo he conversado con algunas personas que están involucrados con su campaña, incluso con su gobierno, sería que no se olvide que la cabecilla del Tren de Aragua es Nicolás Maduro. Que no se olvide que el Tren de Aragua nace en Tocorón, en el estado de Aragua, en la ciudad de Maracay, en una cárcel, y nace precisamente una entidad penitenciaria por la colaboración y el trabajo en conjunto del régimen y la dictadura venezolana. No puedes intentar combatir al Tren de Aragua y devolverle al Tren de Aragua a quien te lo envió en primer lugar. No puedes intentar combatir al Tren de Aragua y comprarle petróleo a la dictadura venezolana. Así que yo espero que la administración Donald Trump tome cartas en el asunto, incluso no solo en vísperas de combatir a un régimen para que nos hagan un favor, sino en los intereses propios de Estados Unidos. Justamente sobre eso veía en Noticias Telemundo que el Departamento de Seguridad Nacional les había confirmado esta información. Así que ya veremos si sale o no este memorándum. Pero hablando en el supuesto caso de que se apruebe esta medida, ¿qué representa para esos 800,000 inmigrantes que ya estaban de manera regular en este país, que se les había concedido este beneficio? Mientras dure la pausa, ¿cuál sería su estatus migratorio? Sí, la verdad, su estatus migratorio está en cuestión. Por supuesto, como un abogado representando al inmigrante, mi argumento sería que no ha afectado su estatus, porque supuestamente la pausa aplica para nuevas aplicaciones, para un cambio de estatus o para otro trámite migratorio. Por ejemplo, si la gente tiene actualmente parol, según el reportaje, y ahora hay que revisar otra vez el memorándum, pero según el reportaje, no han revocado con efecto inmediato a su estatus de parol actual. Lo que han dicho es que van a pausar aplicaciones nuevas para programas como TPS, para esa gente que entró con parol humanitario o residencia o otro recurso. Entonces, por supuesto, Marjorie, como siempre decimos, cada caso es distinto, ¿no? Sí. Y la invitación para todos es que busquen asesoramiento. Si quieren contactarnos a nosotros. Esa es la clave, amigos. Si están en Estados Unidos y creen que podrían ser deportados o que su estado de protección temporal, ¿no?, que es el TPS, creen que está en peligro, porque sabemos que están muchos TPS pronto a vencer, contacten a un abogado e intenten lo máximo que se pueda, amigos. Los expertos son los que saben qué hacer en estos casos. Disculpen. Y traten de encontrar una fuente confiable, ¿no? Sobre todo, porque ya me imagino que va a haber muchos que van a intentar lucrar a partir de la preocupación de otros. Por eso, amigos, busquen una fuente confiable, ¿no? En este caso, este abogado que está saliendo en la televisión, parece lo bastante confiable. Sin embargo, sería bueno hacer una previa investigación, ¿no? Ir a consultar, ver cómo es que maneja las cosas, cómo, si es que te da confianza o no el trabajar con él.
o con algún abogado que esté dentro de su firma. Eso sería lo ideal, amigos, no lo olviden. Continuemos ahora sí. Nos pueden encontrar a través de Instagram en @TilsonLaw, y con mucho gusto le atendemos, pero cada caso es distinto y siempre encontramos argumentos que aplican a individuos basado en sus circunstancias particulares. O sea, según entiendo, según estás explicando esto, entonces no va a impactar a quienes ya tienen el parol humanitario aprobado e impactaría solamente a nuevos casos. No es que solamente impactaría a casos nuevos, pero esta gente que entró al país con este programa de parol humanitario, en particular los venezolanos que son miembros de nuestra comunidad y que nos están viendo, lo que tienen que hacer es asesorarse, porque todavía podrían aplicar, todavía tienen su estatus parol humanitario, no ha sido revocado su estatus. Lo que han dicho es que están pausando las aplicaciones y obviamente está por verse si eso significa que van a rechazar aplicaciones o lo van a recibir y van a aplicar la misma fecha en la cual la reciben y simplemente lo van a poner en pausa. Entendemos que si estaban procesando ciertas aplicaciones en el futuro para la gente con parol humanitario, que esas aplicaciones están pausadas, pero todavía, Marjorie, está por verse qué significa pausar, ¿no? Claro, claro, no está definido. Entonces, para indagar un poco más en las implicaciones que podría tomar o tener esta medida que todavía no está clara, quisiera que profundizáramos un poco acerca de qué opciones tendrían esas personas que recibieron este beneficio temporal y cuya situación de origen no ha cambiado. Por ejemplo, caso específico de Ucrania y de Venezuela o de Cuba. En este caso, ¿qué opciones tienen las personas que recibieron el beneficio migratorio y que están en este estatus, pues de limbo, de no saber qué va a pasar con ellos? Sí, o sea, efectivamente están en limbo y no sabemos en este momento qué va a pasar con ellos. Lo que tienen que hacer es ser agresivo en cuanto a defenderse, en cuanto a tomar las medidas necesarias para aplicar con tiempo y con cautela y con precisión, porque te digo, Marjorie, como un abogado americano con más de 22 años de experiencia ya ejerciendo en el país, estamos viviendo en tiempos sin precedente. Estamos literal viviendo en un huracán sin fin de noticias migratorias. Entonces, parece que el escenario cambiará casi todos los días. Claro. Entonces, es muy importante asesorarse en el momento. Por ahora, que apliquen, porque todavía no sabemos si la pausa implica que van a ser rechazadas aplicaciones o van a ser aceptadas y simplemente puesto en pausa. Ahora, ¿quién aboga por ello? ¿Qué establece la Constitución de los Estados Unidos y el derecho internacional justamente sobre eso, sobre los derechos humanos de los migrantes? Si no me equivoco respecto a esta pregunta que hace, la Constitución de los Estados Unidos apoya de cierta manera a los migrantes. Si no me equivoco, creo que hay una enmienda, seguramente el abogado lo irá a mencionar, pero antes que nada quería mencionarlo yo, ¿no? Y pues ese fue el factor por el cual querían detener estas acciones de Trump, ¿no? Porque sabemos que Estados Unidos es un país rico, porque se hizo rico gracias también a sus inmigrantes y gracias a pues muchos otros aspectos, ¿no? Economía, guerras y muchas otras cosas. Petróleo también fue uno, importan petróleo y venden, pero es algo curioso, ¿no? Que no respeten las leyes que están en la Constitución, y su Constitución de ellos es una Constitución fuerte, no se puede obviar así por así, pero lo han agarrado con el tema de que pues
es por la criminalidad y todos esos casos, y por eso es que lo están haciendo valer prácticamente. Continuemos, amigos. Bueno, efectivamente estamos viendo hasta los límites de todo en este momento. La administración de Trump, después de la victoria contundente en las elecciones de noviembre, se siente bastante empoderado para empujarnos hasta los límites máximos de la autoridad ejecutiva del país. Es importante recordar que la mayor parte del poder en el sistema migratorio del país nace del poder ejecutivo, ¿no? Entonces, si vemos todos estos programas que siempre estamos conversando en el programa de ustedes, como el paro humanitario, como conocido por sus siglas como CHNB, y otros programas por el estilo. Estos programas, la mayoría, han sido creadas por el poder ejecutivo, por ejemplo en la administración de Biden. Entonces su poder puede ser revocado por otra administración, cosa que estamos viendo ahora. A veces hay límites. Por ejemplo, el TPS tiene un estatuto federal en el cual el Congreso autorizó el TPS y puso ciertos límites, como por ejemplo lo que hablamos la anterior vez con el anuncio de la administración de Trump de que no va a renovar el TPS para este primer grupo de venezolanos. El segundo grupo del año 2023, correcto, que se vence en el mes de abril, ¿no? Y lo hemos visto eso porque el estatuto les obliga a anunciar 60 días antes del vencimiento del estatus de TPS que no van a renovarlo. Lo hubieran hecho para todo si pudiera, pero el estatuto les ha obligado esperar con respecto al TPS de 2021 hasta julio de este año. Y lo vamos a ver algún pronunciamiento en el mes de julio, porque eso es lo que el estatuto obliga. Si no fuera por el estatuto, seguramente ya lo hubieran revocado o cancelado, ¿no? Sí, quisiera conocer tu opinión, si existe una coherencia entre lo que Donald Trump anunció durante campaña y lo que se ha hecho en este mes de gestión. Por ejemplo, se había dicho que se iba a deportar a lo peor de los Estados Unidos, pero según estadísticas, el 41% de las personas que han sido detenidas en estas redadas, migrantes indocumentados, no tienen antecedentes penales. Entonces, en base a esto, que es una situación que se está dando en este momento, digamos, ¿cuál es la coherencia entre lo que se anuncia y lo que señala la práctica del día a día? Un caso curioso sobre esto, ¿no? De que iban a mandar a lo peor de lo peor, como menciona, es que también dijeron que iban a mandar a Guantánamo, ¿no? A criminales. Y hace unos días me recuerdo que había el tema de los que habían enviado a personas que no eran criminales a Guantánamo, simplemente por haber tenido un tatuaje, lo cual les hizo creer que pertenecían a alguna clase de pandilla o que la organización criminal de Tren de Aragua tenía tatuajes que eran alusivos al grupo criminal. Y solamente por eso los mandaron a Guantánamo. Es un caso increíblemente anormal, ¿no? Bueno, fue algo que quería mencionar, ¿no? Ahora que había lanzado esa pregunta. Continuemos, amigos. Sí, Marjorie, efectivamente la incoherencia se ve con transparencia en los mismos números que acabas de mencionar, ¿no? En el mismo porcentaje. Si la intención fue de deportar a 100% de gente con antecedentes penales,
criminales, y el resultado real es que están deportando aproximadamente 59%, o sea, 59% del grupo de deportados tiene esos antecedentes y otro 41% no lo tiene. Entonces, eso es un fracaso, hay que admitirlo, ¿no? Es un fracaso en cuanto a la precisión del programa. Y es muy lamentable simplemente porque ese 41% no es solamente un número. Ese 41% es gente, es la vida humana que vemos en familias, ¿no? Yo todos los días y todos mis colegas en el área de migración estamos hablando a diario con gente que está sufriendo las consecuencias de esa imprecisión. Y fue algo que esperábamos, ¿no? Porque es inevitable. O sea, ningún programa público de deportación masiva va a ser precisa. Y lamentablemente esto es algo que simplemente no le pesa a la administración, porque ellos se sienten totalmente empoderados después de la elección de cumplir con lo que han prometido a su base, ¿no? Que es la deportación expedita de elementos criminales que representan una amenaza a la seguridad pública del país o a la seguridad nacional. Y obviamente dentro de ese grupo grande existen ciertos elementos que cumplen con esos requisitos, pero hay también víctimas inocentes en el proceso, y eso es lo que nos pesa, ¿no? Sí, y los haitianos también, digamos, tuvieron múltiples demandas. Ciertamente, digamos que las circunstancias fueron similares, aunque se utilizaron otro tipo de expresiones. La naturaleza de las expresiones en el contexto de la discriminación, digamos, fueron similares, ¿no? Donde el gran problema en los términos en que se ha llevado a cabo esto en cuanto a motivación para terminar el TPS no radica, desafortunadamente, en que ciertamente las condiciones país en Venezuela hayan cambiado, sino de que radica o tiene como fundamento un origen de cierto desprecio para una parte de la comunidad, sobre todo para la comunidad que llegó posteriormente en la condición de parol humanitario, porque dentro del documento de terminación ustedes van a poder observar cómo, aparte de establecer condiciones irreales sobre lo que es la realidad, lo que es la situación venezolana hoy en día, establecen de forma expresa el tema de que consideran que todas las personas que llegaron bajo la modalidad de parol son personas ilegales e inadmisibles en el país. Lo que además, escuchando a Alexandra cuando describía parte de esta demanda, decía precisamente que para optar por el TPS o para ser beneficiario del estatus de protección temporal, no se puede tener una detención o un señalamiento o más de un señalamiento por un delito menor. Sí, tiene toda la razón. De hecho, dentro de las limitaciones está que no seas objeto de sanción por más de 2 o más misdemeanors. Los misdemeanors vienen a ser como faltas leves, ni siquiera remontan a una condición de crimen propiamente dicho, o que seas condenado por una felonía, que ahí sí estamos hablando ya de una condición criminal mucho más grave, indudablemente. Entonces, digamos que el proceso de elegibilidad para obtener un TPS pasa igualmente por una verificación del chequeo del background, pasa por ese análisis de que la persona no tenga récord criminal, y es en esos términos que se le termina otorgando el TPS a la mayoría de los que tienen elegibilidad para él. Bueno, si no pueden optar quienes tienen esos delitos menores de los que hablamos, por supuesto que encontrar a alguien con crímenes mayores es mucho más complicado. Además hay una toma de huellas, hay digamos que una investigación previa para que sea otorgado este estatus. Sí, aquí definitivamente, Diana, lo que estamos viendo es que lo que hay es un prejuicio a una condición de llegada realmente a una población
que empezó a llegar posterior al año 2021 y por eso vemos que el TPS del 2023 es el que está siendo objeto de ataque. El TPS del 2021 aparentemente subsiste. Vemos que en el documento reflejan una realidad de mejoramiento de condiciones económicas, de criminalidad, de salud pública para los que en teoría llegaron en el contexto del TPS del 2023 y que por ende pueden volver a Venezuela, pero no hacen ningún tipo de mención a lo que tiene que ver con el TPS del 2021. Pareciera que manejan dos tipos de realidades distintas en el marco de Venezuela, pero lo que vemos detrás de todo esto es un ataque a políticas que se implementaron durante la administración anterior y sobre todo porque se implementaron en el marco de la última extensión, se implementó con fecha muy reciente a la llegada de la nueva administración. Lo que pasa es que también se convierte en algo incomprensible porque el mismo presidente Trump en la última administración del 2021, antes de abandonar el poder, apenas un día antes de abandonar el poder, él otorgó una figura llamada DED, que era el diferimiento, digamos, de cualquier posibilidad de deportación de los venezolanos y donde reconocía la problemática de Venezuela tan grave. Entonces, ¿cómo es que ahora, digamos, lo reciente o lo cercano a la sustitución o cambio de gobierno sí está afectando, pero en el momento en que lo dictó durante la administración del 17 al 21, justo antes de salir, ese DED no fue objeto de ataque, permaneció tranquilamente en el marco de su vigencia también por un lapso de 18 meses, pero ahora no sirve para efectos de la continuidad de la última extensión del TPS. Estamos viendo que son argumentaciones que precisamente se apartan de lo que es la génesis del TPS, porque el TPS, una vez otorgado, para poder rescindirse y no continuar, tiene que haber una evaluación verdadera de las condiciones país y DAN. Y esas condiciones país supuestamente las están sustentando en pronunciamientos del Departamento de Estado, y es contradictorio porque nosotros hemos escuchado al actual secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, hablar hasta la saciedad de que las condiciones de Venezuela son dramáticas, son circunstancias extraordinarias, que existe una dictadura, etc. Entonces no hay congruencia con el pronunciamiento del Departamento de Seguridad Nacional con relación a la situación de Venezuela para poder terminar el TPS. Y por eso es que esta terminación está, digamos, viciada en muchos aspectos. Aparte de que la terminación fue dictada de manera muy extemporánea, porque tenían como fecha límite el 1 de febrero y lo hicieron el 3 de febrero. Es decir, por defecto de la ley se produjo una extensión de mínimo 6 meses, aunque no hubiese habido pronunciamiento alguno. Y eso, con la cancelación del 3, lo están desconociendo también, desconociendo lo que el estatuto, lo que la ley establece al respecto. Porque la solución del problema de los venezolanos está en manos de los venezolanos. Hace falta una pequeña ayuda de los amigos, decían los Beatles. Sí, por supuesto, con una pequeña ayuda de esos amigos de la democracia, estoy seguro que vamos a tener el impulso necesario. Mientras tanto, vamos a enfocarnos. Y acá en Estados Unidos hay que poner mano dura por algunos delincuentes que se han aprovechado de la debilidad federal y migratoria del pasado, no solamente de la administración pasada. Esto viene corriendo desde hace bastante tiempo. Un grupo de venezolanos respaldados por la Alianza Nacional del TPS ha presentado una demanda colectiva en la Corte Federal del Distrito Norte de California. Esta acción legal desafía la reciente decisión de la administración del presidente Donald Trump de poner fin al estatus de protección temporal para aproximadamente 348,000 inmigrantes venezolanos. Ese sería el primer grupo. Quiero saludar a esta hora a nuestra corresponsal en Florida, Alessandra Martí, que tiene detalles. ¿Qué argumentan los demandantes? Alessandra, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Idania. Efectivamente, esta es la demanda. Tiene 48 páginas y es que anoche la Alianza Nacional de TPS y 5 venezolanos beneficiarios del estatus de protección temporal demandaron al Departamento de Seguridad Nacional y al gobierno de los Estados Unidos por la suspensión de la extensión del programa migratorio. La demanda fue presentada en el Distrito Norte de California, la división de San Francisco, y en ella han trabajado
todo el caucus venezolano, la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, la Red Nacional de Organización de Jornaleros y, por supuesto, la Alianza Nacional del TPS. Y esta tarde ofrecieron una rueda de prensa desde California y manifestaron que piensan luchar por sus derechos civiles y constitucionales. Vamos a escucharlo. Este programa, esta ley, no permite que 3 días después de tomar el poder, el Departamento de Homeland Security niega un periodo fijo de protección que ya ha dado a un grupo de personas que necesitan protección. Esto es ilegal. Así que los TPSanos de Venezuela van a la corte para hacer lo que han hecho los migrantes tantos tiempos en nuestra historia. Luchar por sus derechos civiles y derechos constitucionales. Sí se pudo, sí se puede y sí se podrá. ¿Por qué digo esto? Porque ya cruzamos por eso, ¿no? Lo que mencionó hace un momento la joven que está luchando por el TPS y la residencia es algo cierto, ¿no? Se ha luchado durante años, muchos años, por parte de los inmigrantes para que puedan tener derechos como el TPS. No es algo que se lo hayan inventado un día para otro, es algo que se ha luchado años para poder conseguirlo. Y que se los arrebaten de tal manera es algo realmente catastrófico. De verdad es que ella lo menciona claramente, ¿no? Los inmigrantes no son tema de los últimos 20 años. Los inmigrantes es tema de por lo menos los últimos 100 años. Entonces, es algo sumamente... algo que llama completamente la atención, ¿no? El que les estén quitando el TPS, que es algo que ellos han luchado para poder tener, al igual que los paroles, y buscar la manera de poder quedarse en el país norteamericano y poder trabajar, porque al fin y al cabo lo que quieren ellos es trabajar, no llegan a ser criminales. Menos del 1% son criminales y gracias a ellos se ha contaminado, ¿no?, el pensamiento sobre los ciudadanos de bien. Pero hay que tener eso en mente, ¿no? Que esto, lo del TPS, las residencias, no es algo de un día para otro. Son cosas que han tomado añísimos poder conseguir, e incluso las personas que han llegado a Estados Unidos han logrado obtener su residencia, pero después de muchos años, de mucho papeleo, de muchas investigaciones que les han hecho. No es algo que le dan a cualquier persona, ¿no? Les hacen una previa investigación. Y sin embargo ellos se quedan ahí porque saben que ahí tienen una mejor oportunidad. Y en el caso de los venezolanos que han ido no porque es porque ha sido su mejor opción, ¿no? Es la opción a la que aspiraban. Actualmente ya no se aspira mucho a Estados Unidos, sino países europeos. Sin embargo, eso es para tener en cuenta, ¿no? Para tenerlo en mente, que por el presidente Trump, una lucha que ha sido durante muchos años para poder obtener una residencia en este país va a ser desestimada de una manera catastrófica, como si se tratara de un chasquido de dedos que se los quieren quitar, porque han luchado tantos años para obtenerlo y en menos de un año lo van a perder. Eso es algo trágico. No se está haciendo ningún respeto por ellos. Continuemos, amigos. Ese movimiento de la demanda va a ser acompañado por un movimiento masivo en las calles, porque tenemos que ganar también en la corte de la opinión pública. Tenemos que ganar. Entonces ambas luchas van a la par. La demanda alega que la suspensión del programa es ilegal por múltiples razones. Dicen que el Departamento de Seguridad Nacional no tiene autoridad para anular una extensión, ya que el estatus del TPS regula estrictamente las condiciones bajo las cuales se pueden tomar ese tipo de decisiones. Además, aseguran que las razones que ha proporcionado Kristi Noem son arbitrarias, caprichosas y contrarias a la ley. Vamos a verlo. Las acciones del secretario son ilegales por múltiples razones.
Para empezar, el Departamento de Seguridad Nacional no tiene autoridad para anular una extensión previa del TPS. El Estatuto de TPS regula estrictamente las condiciones bajo las cuales se pueden tomar decisiones de TPS. Incluso si el Departamento de Seguridad Nacional tuviera tal autoridad, las razones proporcionadas por el secretario para anular la prórroga son arbitrarias y caprichosas, contrarias a la ley, pretextuales e inexplicablemente se desvían de la práctica anterior en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo. Los demandantes reiteran que la mayoría de los titulares del TPS no tienen antecedentes penales, otro motivo que ha usado la administración para poner fin al programa, ya que las personas, especifica el litigio, son inelegibles si tienen más de una condena por delito menor. La mayoría de los titulares de TPS no tienen antecedentes penales. De hecho, las personas son inelegibles para TPS si tienen más de una condena por un delito menor. Sin embargo, el aviso de terminación justifica la terminación del estatus de casi 350,000 titulares de TPS venezolanos debido a que supuestos miembros de una pandilla venezolana han sido culpados de tráfico sexual, contrabando de drogas, tiroteos policiales, secuestros y explotación de migrantes, y porque el presidente Trump recientemente incluyó a esa pandilla en una lista de organizaciones criminales transnacionales. En el texto de la demanda asegura que la decisión del Departamento de... Amigos, creo que con leer eso ya podemos, o bueno, con haber escuchado eso, ya tenemos una idea, ¿no? De lo que se trata este tema, ¿no? De las deportaciones. Si para tener un TPS o para tener una residencia haces una investigación tan amplia en la que no puedes tener ni siquiera un delito menor, no puedes robarte una fruta de un mercado porque tienes hambre, porque si no, no tendrías un estatus de protección, imagínense. Y catalogarlos de criminales, que el Tren de Aragua tiene TPS, ¿en serio esa fue la mejor excusa que se les pudo haber ocurrido? O sea, no es por menospreciar de nada de eso, ¿no? Pero de verdad esperan que los venezolanos y el mundo se crean ese cuento cuando en la estadística que ya se ha mostrado ha habido 0 personas del Tren de Aragua que hayan tenido TPS. Continuemos, amigos. No, es un tema muy delicado, la verdad. De Seguridad Nacional de poner fin al TPS para los venezolanos se basa también en el supuesto de que el TPS es en sí mismo ilegal y que los venezolanos con TPS están aquí ilegalmente. Denuncian que las decisiones del gobierno estuvieron motivadas, al menos en parte, por la animadversión racial, así lo dice, calificando a los titulares de TPS de venezolanos mugrientos. Las decisiones de la secretaria también estuvieron motivadas, al menos en parte, por animadversión racial en contravención de la Quinta Enmienda. Esto se desprende claramente de las declaraciones que hizo la secretaria al anunciar las propias decisiones, calificando a los titulares de TPS venezolanos de mugrientos. Amigos, yo la verdad, todo este tiempo he tratado de no tocar el tema de discriminación, ¿no? Pero es que con esto que acaba de decir ya es algo que no se puede evitar, pues, ¿no? Que haya hablado de tal manera de un ser humano. No estamos hablando de criminales ni nada de esto, no estamos hablando ni de animalitos, ¿no? Estamos hablando de seres humanos que están llegando al país por problemas que tienen en el país Venezuela, y que están llegando para tratar de mejorar su situación de vida. ¿Y cómo es que lo nombran? Mugrientos. Una palabra una forma muy irrespetuosa de hablar de parte de alguien que está en tal posición. No tiene sentido eso, ¿no? Una persona de ese estatus o de ese nivel debería saber poder hablar y no debería tener que ser pues
no debería tratar a las personas con discriminación. Lamentablemente el mundo es un poco duro. Continuemos, amigos. Y justamente representantes de Florida, tanto demócratas como republicanos, volvieron a introducir la ley de ajuste venezolano, que es un proyecto bipartidista que plantea que los venezolanos que hayan ingresado a los Estados Unidos antes o el 31 de diciembre de 2021 con estatus legal puedan aplicar a la residencia permanente, lo que se le denomina como la tarjeta verde, la Green Card. La ley de ajuste venezolano, recordemos que ya fue presentada en junio de 2023 durante la anterior administración, y de ser aprobada podría representar una oportunidad para miles de venezolanos que buscan alternativas para permanecer con un estatus legal en el país. Recordemos que en abril vence el estatus de protección temporal para miles de venezolanos y después en septiembre estamos hablando de un total prácticamente de 500,000 de venezolanos que quedarían desprotegidos tras la suspensión del TPS. Esta es la primera demanda de muchas que podrían llegar contra esa decisión de la administración de Donald Trump. Gracias, Alessandra, gracias por la información. Quiero saludar en esta parte del programa a Héctor Benítez. Él es abogado de inmigración, es presidente de la firma Benme Liga y experto en TPS y visas para venezolanos. Abogado Benítez, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por su tiempo. A ver. Bueno, empecemos por posibilidades de que esto, de que esta demanda pueda ser ganada, tenga éxito, prospere. Mira, normalmente cuando estamos hablando de que prospere de manera definitiva, toma un largo periodo, obviamente, para que pueda llegar a una decisión final, pero el tema de que surja de ella, por ejemplo, medidas cautelares, tomando en cuenta la inminencia de la cercanía de la terminación del TPS del 2023, la probabilidad de que sean dictadas es bastante alta. Normalmente se da en pocos días. Entonces, yo tengo una muy buena expectativa de que se produzca una decisión en no más de 15 días para que sepamos si se suspende temporalmente esta terminación. Entiendo, abogado, que en la primera administración del presidente Trump, por ejemplo, también se intentó terminar con el TPS. Y creo que fueron los salvadoreños los que introdujeron una demanda similar y la ganaron. Y se suspendió. Hay una señora en el Zulia que me decía, Carla, pero el gobernador... Eso sería algo interesante, ¿no? Que se haga una demanda, que ya están en proceso, por cierto. Se han hablado varias veces de que están en proceso de hacer demandas para evitar que el TPS sea removido. Pues el caso de que se dé la demanda sería algo de mucha ayuda para las personas, ¿no? Porque ya no serían deportadas de esta forma tan inminente. Sería algo positivo, verdaderamente. Esperemos que lo puedan hacer antes de que llegue el mes de abril, en donde se va a dar la primera gran oleada prácticamente de deportados, porque van a quedar muchos sin TPS, si no me equivoco es abril. Esperemos que se logre antes de esta fecha para que no vayan a ser deportados una gran cantidad de ciudadanos, de inmigrantes, ¿no? Que están en estado todavía amparados por el TPS actualmente. El gobernador de oposición me arregló la calle y me puso luz, cónchale, yo por lo menos quiero tener mientras tanto llega la libertad, a un gobernador que se parezca a mí o que haga algo por mi ciudad. ¿Eso es suficiente para ir a votar en mayo? Bueno, no sé ni siquiera si es posible a estas alturas que puedas tener esos pequeños beneficios, pero la pregunta es, ¿es mejor el joven en Cojedes que en Miranda, que en Monagas, que en Barinas? Es decir, ¿hay alguna esperanza mayor? ¿Hay alguna... la plata le rinde más? ¿Sus hijos han regresado? O sea, ¿es posible tener vida? No. Estamos frente a un sistema que busca destruirlo
todo. Y aquí no queda otra que reconocer lo que hemos hecho. No estamos igual hace un año de lo que estamos hoy. No, Carla. Hace un año no teníamos la fuerza ciudadana que hemos construido, que está allí. Hace un año no habíamos demostrado que ya no era el 70, el 90% del país está con nosotros. Hace un año no sabíamos que los militares y las bases de las Fuerzas Armadas y la policía estaban con nosotros porque ganamos en todos los centros de votación donde votan los militares. Hace un año la cantidad de aliados internacionales que tenía Maduro todavía medio se lavaban la cara y le daban la mano. Pues ya no. Entonces voy a eso, porque tú hace unos días decías que había que unir los puntos. Quiero saber qué significa eso. ¿Qué nos quieres decir tú con eso, hablando del apoyo internacional? Porque tú comentabas que se había acelerado la respuesta que estaban logrando ustedes del mundo, porque ya el mundo entiende la amenaza que representa Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que se está acelerando aquí? De lo que puedas decir, obviamente. Lo primero que yo les pido que tengamos todos muy presente. Somos muchísimos los venezolanos que estamos trabajando dentro y fuera del país todos los días, trabajando en múltiples planos, porque es un conflicto internacional el que hay que Venezuela, que involucra muchas fuerzas, que involucra muchos intereses, así como hay gente trabajando para que la transición avance y se respete el 28 de julio, también hay mucha gente, o no tanta gente, pues bien ahí diría que es un grupo, pero un grupo que está haciendo mucha plata, y que no le importa que los niños venezolanos no vayan para el colegio, que no vayan para la escuela, que no haya transporte o que la ama de casa no le alcanza ni para el desayuno. Eso no les importa. Que hay gente haciendo mucha plata, venezolanos y extranjeros. Y aquí hay muchos intereses oscuros de redes criminales que quieren mantener este estado de supuesta paz, pero que es una paz criminal sobre el terror. Entonces, mientras eso está ocurriendo aquí, algunos operan y le meten dinerales para hacer lobby y lavarle la cara a Maduro, bien sea en Washington o en Londres o en Nueva York, hay muchísima gente buena que estamos trabajando todos los días para asegurarnos que las acciones correctas en coordinación con las que se dan adentro también ocurran afuera. Entonces, lo que yo he dicho y repito es, hay muchos mensajes que han sido nítidamente dirigidos a los venezolanos. La última declaración del presidente Trump, donde dice que el régimen venezolano es enemigo de los Estados Unidos. Lo dijo él. Y cuando vemos lo que son las declaraciones, por ejemplo, el comandante del Comando Sur sobre Venezuela en el Senado, como describe las amenazas sobre los Estados Unidos, allí está muy claro. Entonces, yo lo que les digo es, ¿quiénes son? Y a mí esto me impacta muchas veces. Los que buscan escoger y promover todos los mensajes que desmoralizan para confundir a los venezolanos y para hacer creer que nosotros no tenemos un gran aliado en la política exterior de Estados Unidos, de América Latina o de Europa. Me impresiona porque son los mismos que le quieren lavar la cara a Maduro, son los mismos que no querían las primarias, que decían que yo no debía competir porque me iban a inhabilitar, que no querían la candidatura de Edmundo y que ahora quieren lavarle la cara participando en una maniobra y en una farsa. Lo mismo, esos mismos que además se llaman en algunos casos opositores o opinólogos, qué sé yo, es muy cruel porque es una política de desmoralización sobre la manipulación y la mentira, y eso hay que desnudarlo. Entonces, coño, yo lo que le digo a la gente es cuando tú te callas, el régimen gana. Cuando te dejas engañar por esa gente, el régimen avanza. Cuando tú te sientes desmoralizado y no ves todo lo que hemos logrado, ellos logran lo que querían contigo. Yo no te voy a decir que esta situación es fácil, Carla. Es una situación muy dura, muy compleja, en el mundo entero. Hablando de esa situación difícil que ustedes pueden estar enfrentando, tanto tú como el presidente Edmundo González, yo tengo entendido que el secuestro del yerno del presidente Edmundo fue quizás es fácil llegar a esa conclusión, fue una maniobra para intentar a él paralizarlo, para intentar hacerle pensar o hacer un balance entre qué es más importante, mi familia o el país, y quizás pensar que la familia era lo más importante. Pero también lo que me dicen, y no sé si cometo una infidencia, pero su propia hija le dijo, papá, no, es que ni Rafael va a poder ser libre si Venezuela no es libre. Entiendo que el impulso para que él continuara asumiendo para lo cual fue elegido fue de su propia familia, de su círculo más cercano. Mira, Carla, esto es un tema
que el país tiene que saber. Cada venezolano debe conocer lo que la familia de Edmundo González ha vivido desde el 7 de enero. Y todos los que tenemos gente muy querida, presa, perseguida, nuestras familias separadas, sabemos lo que eso significa. El tener que poner muchas veces sobre una balanza el amor a una persona cercana que tú adoras y la responsabilidad con tu país. Y la operación que le han aplicado al presidente electo ha sido algo tan cruel, utilizando personas de muchos sectores, algunos llegando de afuera, otros de adentro, de un sector, de otro sector, cercanas. Ha sido una cosa brutal. Y yo te voy a decir, yo tengo una profunda admiración y un gran respeto por Edmundo González y por toda su familia, que han preservado este mandato. Y le decían, si tú te callas, si tú renuncias, si tú te encierras, si tú no viajas, si tú no vas a esta reunión, entonces se van a liberar a tu yerno. Y él se ha mantenido allí firme. Y esto es algo que todos los venezolanos le reconocemos y le debemos reconocer siempre. ¿Cómo estás, María Corina? Bienvenida. Encantada, Carla, un placer. Exacto, ¿no? El hecho de que Edmundo siga luchando a pesar de saber que su familiar está preso como preso político. Sabemos cómo están siendo tratados los presos políticos de una manera totalmente inhumana. Pues a pesar de saber Edmundo que su familiar se encuentra bajo esta situación, él no se ha rendido porque sabe que su familiar no quiere que él se rinda, sabe que su familiar quiere que él luche, que él quiere salir y ver a Venezuela libre. No quiere salir porque él se haya rendido, él quiere que derrote a esta dictadura, quiere verla caer, y cuando eso suceda él saldrá y abrazará a Edmundo y se contarán las cosas y todo. Pero eso es lo que, aparte de su familiar, es lo que quiere el pueblo venezolano: libertad. Libertad para poder hacer lo que ellos decidan, libertad para vivir. Necesitan esa libertad. Eso es lo que quieren, eso es lo que necesitan, y eso es lo que todo el mundo necesita, la verdad: la libertad para vivir. Igualmente para nosotros. Empiezo con esto porque es como la discusión del momento. Donald Trump ha tomado una posición controversial con respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia. Ayer le llamó payaso, dictador, impopular a Zelensky. Y fíjate que hay una conclusión para algunos, y es que le dio la espalda a Zelensky. Cayetana Álvarez, quien ha sido una gran aliada de nuestra causa, dice: Zelensky es un héroe, María Corina es una heroína, pero Trump los abandonó a ambos. ¿Tú te sientes abandonada por Trump? En absoluto. Para nada, por parte de los Estados Unidos, de su pueblo, de sus instituciones, de su gobierno, de su Congreso. Siento que hay una clara política que cumple múltiples intereses. Desde luego, en el mundo se están dando unos cambios enormes. Para mucha gente esto es un signo, un cambio de era. Y desde luego muchas de esas dinámicas que están ocurriendo en el Medio Oriente, en Europa, en Ucrania, entre Rusia, nos afectan. ¿Por qué nos afectan? Porque muchos de esos actores obviamente tienen operaciones en Venezuela y han sido grandes aliados de Maduro y de su régimen. Trump ya fue presidente de los Estados Unidos y por lo tanto sabe claramente cuál es la naturaleza de los vínculos que tiene Maduro con los que son hoy declarados sus enemigos. No solamente me refiero a ciertos regímenes, me refiero también a lo que declaró como la gran amenaza, que son carteles de la droga y otras organizaciones designadas como terroristas, organizaciones extranjeras terroristas. Y desde todo punto de vista, Carla, cuando uno puede pensar en Estados Unidos con estas dinámicas de intereses que hoy se dan, el interés energético, el interés migratorio, el interés de la seguridad nacional, las razones geopolíticas, la protección de un perímetro de seguridad nacional para Estados Unidos, todo llega a Venezuela y solo se resuelve con una transición a la democracia. Entonces yo no tengo ninguna duda que Venezuela es una prioridad para el actual gobierno de los Estados Unidos, que además todos sus voceros nos han dicho la
política y la caracterización sobre la naturaleza de ese régimen no va a cambiar. Hemos llegado a la parte final del programa Mundo al Día. Les agradecemos por quedarse hasta el final del video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén actualizados sobre las noticias más relevantes de El Salvador y el mundo. Esto fue Mundo al Día.